En el vídeo anterior hicimos un pequeño esquema de la Ley 7/1985 del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Vimos que empezaba con un preámbulo que tenía dos partes y luego ya pasaba a los títulos. Como dijimos, íbamos a ir poquito a poco desglosando cada artículo. Empezaremos con el título 1, Disposiciones Generales, el cual está compuesto por 10 artículos. En el artículo 1 nos encontramos la definición de municipios, que nos dice que son entidades básicas de la organización territorial del Estado, cauces inmediatos de participación ciudadana en asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. También nos habla de la provincia y la isla, las cuales gozan de idéntica autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. En el artículo 2 vemos que para que esa autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales que hemos hablado en el artículo 1 sea efectiva, la legislación del Estado y de las comunidades autónomas les deberán asegurar su derecho a intervenir en los asuntos que afecten a sus intereses, atribuyéndoles las competencias en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, siguiendo los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En el punto 2 pone que las leyes básicas del Estado, previstas constitucionalmente, son las que determinarán estas competencias. Artículo 3. Nos dice que el municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos balear y canario que hemos visto hasta ahora son entidades locales territoriales. También nos dice que tienen la condición de entidad local las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios formados por las comunidades autónomas, de acuerdo con esta ley y los correspondientes estatutos de autonomía, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios. Artículo 4. Podemos decir que en este artículo nos habla de las competencias de los municipios, provincias e islas. Vamos a ir viendo uno a uno e intentando explicarlos para que sea un poquito más fácil. Potestad reglamentaria y de autoorganización. La potestad reglamentaria podemos decir que es la facultad por la que estas administraciones públicas pueden crear normas con rango reglamentario, es decir, normas subordinadas a las leyes, reglamentos, decretos, instrucciones. La autoorganización es que cada administración pública puede estructurar sus propios medios y servicios del modo más conveniente para llevar a cabo sus competencias. Potestad tributaria y financiera. Aquí nos vamos a ir al artículo 133 de la Constitución Española, que nos dice que la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante ley. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Potestad de programación o planificación. Esto es un poquito lo relativo al planteamiento urbanístico, fomento turístico, preservación de espacios naturales, carreteras. Potestad expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes. En rasgos generales, podemos decir que la potestad expropiatoria permite la privación singular de bienes, derechos e intereses legítimos cuando concurran causas de utilidad pública o interés social. De investigación es que estas administraciones tienen la facultad de investigar o poseen la facultad para poder investigar la situación de los bienes y derechos que presumiblemente forman parte de su patrimonio. Deslinde. Aquí nos vamos al artículo 50, Ley 33/2003, del 3 de noviembre, Patrimonio de las Administraciones Públicas, que nos dice que las administraciones públicas podrán deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio de otros pertenecientes a terceros cuando los límites entre ellos sean imprecisos o existan indicios de usurpación. Y recuperación de oficio de sus bienes es que ellas pueden recuperar por sí mismas las posesiones sobre sus bienes y derechos, es decir, sin tener que recurrir a los tribunales de justicia. Presunción de legitimidad y ejecución de sus actos. Vamos a referirnos a varios artículos para que un poquito nos quede claro a qué va esta presunción. Por ejemplo, en el artículo 103 de la Constitución Española nos dice que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de. Vamos a fijarnos en estos principios que veremos más adelante. Eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Es decir, se supone que el acto administrativo ha sido dictado con arreglo a un derecho. El artículo 39.1 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas nos dice que los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo, es decir, sea la presunción de legitimidad, se presumirán válido y producirán efectos desde la fecha en que se dicte, salvo que en ello se disponga otra cosa, es decir, sus decisiones son inmediatamente eficaces. También encontramos esto en el artículo 98 de esta misma ley. Los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo serán inmediatamente ejecutivos, con salvedades que ya veremos más adelante cuando hablemos de la Ley 39/2015. Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora. Ejecución forzosa es la que tiene la administración para llevar a efecto sus propios actos siempre y cuando antes se haya dictado el acto administrativo claramente, o sea, que esté claro. Y sancionadora es la potestad sancionadora, es el poder decir, podemos decir que es la capacidad de la administración pública para corregir y sancionar las conductas de los ciudadanos, por ejemplo, una multa de tráfico. Potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. Esta lo vamos a ver cuando expliquemos la Ley 39/2015, pero podemos decir que es la posibilidad que se da a la administración pública de revocar los actos administrativos que previamente han dictado mediante la emisión de un nuevo acto, modificando su contenido, sustituyéndolo o simplemente eliminándolo. Y por último, el H, las prelaciones y preferencias y demás facultades reconocidas a la hacienda pública para los créditos de la misma, sea un poquito la facultad reconocida o preferencias para los créditos de la hacienda pública sin perjuicio de los que correspondan a las haciendas del Estado o comunidades autónomas, así como la embargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos por ley. Todo esto que hemos dicho podrá ser de aplicación a la... Pasamos al artículo 5. Aquí hemos visto lo más importante, yo diría que es lo de la plena capacidad jurídica. En este artículo señalamos la plena capacidad jurídica de las entidades locales para llevar a cabo sus fines y competencias, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Artículo 6. Tiene 2 puntos. En el primero nos dice que las entidades locales sirven con objetividad, imparcialidad, los intereses públicos que les están encomendados y actúan siguiendo los principios, los que os dije antes cuando estuvimos en la presunción de legitimidad y ejecución de sus actos, que os quedáis con ellos, los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación. Anteriormente vimos también el de jerarquía. Entonces ya sabéis, el artículo 103 de la Constitución Española son esos 5 principios, ¿vale? Bueno, volviendo al artículo 6.1, los principios de eficacia, desconcentración, descentralización y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho. En el punto 2 nos dice que los tribunales ejercen el control de la legalidad de los acuerdos y actos de las entidades locales. Artículo 7. Las competencias de las entidades locales son propias o atribuidas por delegación. 2. Las competencias propias de los municipios, provincias, islas y demás entidades locales territoriales solo podrán ser determinadas por ley, ejerciéndose en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, coordinándose siempre en su programa y ejecución con las demás administraciones públicas. 3. El Estado y las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar estas a las entidades locales, siguiendo los términos establecidos en la disposición o en el acuerdo de delegación según corresponda, siguiendo las reglas establecidas en el artículo 27, que ya veremos más adelante, y con técnicas de dirección y control de oportunidad y eficiencia. 4. Las entidades locales solo podrán ejercer competencias diferentes de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra administración pública, por lo que serán necesarios y vinculantes los informes previos de la administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y los de la administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. El ejercicio de estas competencias deberá realizarse según la legislación del Estado y de las comunidades autónomas.
Artículo 8. Sin perjuicio de lo que acabamos de ver en el artículo 7, las provincias e islas podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración autonómica de conformidad con los estatutos de autonomía y la legislación de las comunidades autónomas. Artículo 9. Este artículo nos viene a decir que cuando se creen normas de desarrollo de esta ley que afecten a municipios, provincias, islas u otras entidades territoriales locales, no se puede limitar su ámbito de aplicación a una o varias de dichas entidades con carácter singular. Es decir, hay que atenerse a lo que está dispuesto en esta ley para los regímenes municipales o provinciales especiales. No se puede hacer de manera individualizada. Artículo 10. Este artículo nos habla de las relaciones entre la administración local y las demás administraciones públicas. Nos dice que sean relaciones recíprocas, donde se dará información mutua, colaboración, coordinación y se respetarán los ámbitos competenciales de cada una. También nos dice que habrá coordinación en las competencias de las entidades locales entre sí y especialmente con las restantes administraciones públicas, sobre todo cuando las actividades o servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes entidades y que incidan en otras administraciones o complementen los servicios o actividades de estas. Nos dice que el objetivo de esta coordinación es asegurar el cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y que estas funciones de coordinación serán compatibles con la autonomía de las entidades locales.